Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y muchas gracias a Seisida por habernos invitado a hacer esta presentación. La vamos a presentar un poco entre los dos, va a parecer un poco Pimpinela, pero bueno, vamos allá. Bueno, además de nosotros dos, también traemos el testimonio de Federico Pulido, que como os contaba Ángels, es uno de los médicos que desarrollan su labor en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, y además es una persona que ha sido muy activista en todo lo que se refiere al derecho del acceso de los inmigrantes en situación irregular al sistema de salud. Vamos a contextualizar un poco la atención de los inmigrantes al sistema de salud para, digamos, que veáis en una línea del tiempo cómo se va modificando esa atención. En primer lugar, contaros simplemente una foto muy rápida. En 2013 se diagnosticaron casi 3.300 personas de VIH. El 85% de estos diagnósticos se realizó en hombres y el 29% de los hombres diagnosticados en 2013 eran de origen inmigrante, principalmente de Latinoamérica. El 53% de las mujeres, de los nuevos diagnósticos realizados en mujeres en este año, se hicieron en mujeres también de origen inmigrante, fundamentalmente mujeres que provenían de África subsahariana. Y ahora sí, os vamos a contar la evolución de la atención sanitaria a los inmigrantes a lo largo del tiempo. En enero de 2000 se aprueba la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Lo que hace esta ley es abrir la sanidad pública y gratuita a todas las personas que residan en el Estado. Como veis, universalización de la atención sanitaria pública también a los inmigrantes irregulares. La tarjeta sanitaria se concede a través del empadronamiento, que como sabéis está desvinculado de la situación administrativa de la persona. O sea que incluso las personas que estuvieran de una forma irregular, administrativamente irregular en nuestro país, podían acceder a la tarjeta sanitaria. Las personas que no tuvieran tarjeta sanitaria podían acceder a la atención de urgencias y la atención médica era universal también para menores de edad y para embarazadas. Bueno, en abril de 2012, como sabéis, se aprueba el Real Decreto Ley 12/2012. Este decreto se aprueba como consecuencia de la crisis económica, esa es un poco la excusa que se da desde el Gobierno. Y este Real Decreto se titula de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hace este Real Decreto? Bueno, pues pasamos de tener una sanidad universal, libre y gratuita para todas las personas que residan en el Estado, a una nueva figura que es la figura del asegurado, que lo que hace es fijar una serie de condiciones para que las personas puedan acceder de forma gratuita a esta sanidad pública. Aquí veis el listado de condiciones que tienen que cumplir las personas para acceder, como os digo, gratuitamente a los servicios de la Seguridad Social, pero fundamentalmente está muy vinculado al estatus de trabajador, ¿no? Trabajadores en activos, ser pensionistas o perceptores de alguna prestación del sistema, haber agotado la prestación o subsidio. Y luego también hay, se incluye también que las personas que acrediten que no superen un límite de ingresos determinado también tendrán acceso gratuitamente. Y luego también hay un apartado de beneficiarios, que como veis pues son los descendientes del asegurado o las personas dependientes del asegurado. Bajo estas limitaciones, los inmigrantes en situación irregular que residen en nuestro país quedan fuera, no tienen acceso. Sin embargo, hay algunas excepciones que nos cuenta el doctor Federico Pulido. La ley efectivamente establece 3 excepciones: mujer embarazada, niños y urgencias. De entrada, estas excepciones luego han tenido que enmendarse
Y hay una cuarta excepción que no aparece en el Real Decreto, pero que de facto está presente en el sistema sanitario y que además han tenido que sacar una normativa el Ministerio, que es el riesgo de salud pública. Pero nadie lo había contemplado, nadie había pensado que no tratar a una persona con tuberculosis por el hecho de que no tuviera papeles significaba que no íbamos a poder controlar la tuberculosis en nuestra población. Bueno, de hecho, lo que cuenta Federico os lo repetiré un poco más adelante porque es una de las enmiendas a la totalidad de este Real Decreto de Ley que se hace a finales de 2013. En julio de 2012, y después de la publicación del Real Decreto Ley, José Pérez Molina y Federico Pulido publican este primer informe en el que hacen una evaluación del impacto del nuevo marco legal sobre los inmigrantes en situación irregular en España y específicamente en el caso de los inmigrantes en situación irregular con VIH, a los que según este primer Real Decreto se les dejaba fuera de la atención sanitaria. Bueno, en el informe que presentan el doctor Pulido y Pepe Pérez Molina, aparecen algunas de las cosas que nos va a contar el doctor Pulido. Le preguntábamos a quién afecta la publicación de este Real Decreto de forma más importante. Pues la afecta de forma muy importante. Como siempre, afecta al más vulnerable. En primer lugar, uno de los argumentos para establecer este decreto era que había un abuso por lo que llamaban turismo sanitario, personas que venían aquí con el único objetivo de ser atendidos en la sanidad pública. ¿Qué ocurre? Que eso, que sí será, es un fenómeno que tiene mucho que ver con algunos países vecinos, con países europeos, pero rara vez tiene que ver con la población que viene de África subsahariana o que viene de Sudamérica, que lo que viene es a trabajar y a buscarse la vida. Y además, la prestación sanitaria es una necesidad añadida al hecho de que están aquí para trabajar y para buscarse la vida. Cuando se limita a eso, pero afecta justamente al inmigrante que no tiene recursos para pagarse la sanidad, que tiene una situación laboral absolutamente inestable, cuando no de abuso claro, y es a esa persona justamente a la que se le está denegando la posibilidad de una asistencia sanitaria. Bueno, pues como veis, el doctor Pulido desmonta una de las bases de este Real Decreto, que era que las personas vienen a España por turismo sanitario, ¿no? Los inmigrantes. Y además le preguntamos al doctor Pulido, y es otra de las cosas de las que habla en su informe, si este Real Decreto es en realidad coste efectivo. Creemos que no. El sistema sanitario español es muy eficiente, con todos los problemas que tiene, es de los más eficientes a nivel mundial, es decir, que gasta menos para tener unos resultados de salud que son iguales o mejores. En aspectos concretos, como es la de la infección por VIH, si el Real Decreto se aplicara, que por suerte no se está aplicando de forma directa, pero si se hubiera aplicado de forma directa, ese fue nuestro primer informe, estaríamos gastando más dinero por la situación que se está generando de más infectados y personas más graves que acuden a urgencias. Entonces, realmente ahí no se ahorraría dinero, gastaríamos más. Y en otros ámbitos de la salud probablemente pasa lo mismo. O sea, se puede estar gastando más porque el sistema está hecho para absorber una serie de situaciones en las que el incremento de coste es mínimo, teniendo en cuenta los resultados que se tienen, ¿no? Y luego, otra cosa, y es que todo el sistema administrativo que se tiene que poner en marcha para aplicar el Real Decreto y sus parches autonómicos es mucho mayor a todos estos sistemas administrativos para que todos los años los inmigrantes demuestren que tienen una situación de falta de recursos. Todo eso ha hecho mucho más complejo el control administrativo del sistema y esos son costes. No hay un solo estudio que demuestre que con este recorte directo, al final no se generan gastos indirectos mayores en el sistema y por lo tanto perdemos el ahorro. Bueno, pues desmonta la teoría del turismo sanitario y también desmonta la teoría de que esto sea coste efectivo, de que esta medida sea coste efectivo. Bueno, lo adelantaba Federico Pulido en su primera intervención. En diciembre de 2013
se publica el documento Intervención sanitaria en situaciones de riesgo para la salud pública, que es aprobado por el Consejo Interterritorial. Lo que hace este documento es, bueno, pues basarse en criterios de salud pública e incluir el VIH en las enfermedades que han de ser tratadas independientemente del estatus asegurado o no y el estatus administrativo, en este caso, de los inmigrantes en nuestro país. Lo que dice literalmente este documento es que la enfermedad tiene que ser, o sea, hay que darle atención sanitaria a cualquier enfermedad infecciosa que requiera de un tratamiento médico prolongado o crónico y que sin tratamiento pueda suponer un riesgo de salud pública por su capacidad de transmisión y dificultad en su control. Y bueno, este es el caso del VIH y de otras enfermedades que podéis ver infecciosas que se incluyen aquí. En 2014, de nuevo, Pepe Pérez Molina y Federico Pulido publican un nuevo informe en el que evalúan qué ha pasado después de la publicación del Real Decreto. ¿Cómo está afectando la aplicación del nuevo marco legal sanitario a la asistencia de los inmigrantes infectados por VIH en situación irregular en España? Bueno, pues lo que cuentan en este informe, básicamente, es que la aplicación del Real Decreto está siendo muy heterogéneo entre las distintas comunidades autónomas, que se ha generado un mecanismo complejísimo de burocracia para acceder a los beneficios de las comunidades, a los beneficios en cada una de las comunidades autónomas. Además, hay gran dificultad de acceso a la asistencia sanitaria debido a la falta de información del colectivo sanitario y también a la desorientación de las ONGs y, sobre todo, y esta es la conclusión principal, que este Real Decreto ha generado profundas inequidades en salud. Y le preguntábamos al doctor Pulido, ¿acceden los inmigrantes irregulares VIH positivos al sistema después de esta enmienda que se hizo en 2013? Con el VIH al final se hay acceso, lo dice la ley, pero eso no quiere decir que no suponga un problema. En primer lugar, los pacientes que ya estaban en seguimiento, prácticamente en todas las comunidades autónomas, se han podido mantener en seguimiento y tratamiento. O sea que con esos ya no había problema. Con esos el problema surge cuando hace falta algo que se sale de lo que tiene que ver con el VIH. Si tú le estás mirando y le estás viendo además una hipercolesterolemia y necesita una estatina, pues él no puede ir a la farmacia, tú no puedes hacer una receta, él no puede ir a la farmacia porque le piden la tarjeta sanitaria. Entonces, eso es una limitación. La otra limitación son los pacientes nuevos. Entonces, algunos llegan y otros no llegan. Entonces, ¿por qué llegan algunos? Pues muchas veces por azar, depende en el centro de salud donde vayan, que les gestionen o no les gestionen el tema. Que ya sepan que son VIH de antes o que no lo sepan. O que vayan o dejen de ir por el miedo a que les puedan luego facturar y cobrar un dinero que no tienen. Hay una serie de barreras que son diferentes, que unos al final las saltan, otros no las saltan. Seguimos teniendo pacientes nuevos, pero hay pacientes que en según qué sitios tienen muchos problemas para acceder. Y luego existe un problema añadido, y es que aunque la norma está, te puedes encontrar con situaciones en las que las normas, por desconocimiento directamente no se cumplen. Bueno, pues él describe, creemos que de una forma bastante clara, la situación que se da después del Real Decreto y después de esta enmienda a la totalidad que, como os digo, se hizo en 2013. Y bueno, lo habíamos anunciado al principio, Juan se os va a dar un poco la visión desde las ONGs, la valoración de este Real Decreto y de esta enmienda. Buenos días a todas y a todos. A ver, cuando hablamos de población migrante, tenemos que tener en cuenta, yo creo que estaremos de acuerdo, de que no estamos hablando de una población homogénea y que a la vulnerabilidad que implica el ser inmigrante y estar en una situación administrativa irregular en esta población, se solapan otras vulnerabilidades, como por ejemplo el hecho de ser gay, el hecho de ser bisexual, transexual, el hecho de ejercer la prostitución, de consumir drogas, de estar en un centro penitenciario o también de tener una situación económica desfavorable. Entonces, en este sentido, parece lógico que deberíamos facilitar el acceso a la atención, a la prevención, al diagnóstico a todas estas personas inmigrantes que ya viven con VIH o que están en riesgo de adquirirlo.
cumplirlo. Sin embargo, llega el Real Decreto y que supone una de las mayores vulneraciones de derechos en este país, porque implica que la salud ha dejado de ser un derecho universal para ser una contraprestación en función de nuestra cobertura sanitaria o de nuestra cobertura sanitaria. Entonces, ¿qué pasa? En el campo de la inmigración, eso ha supuesto para los colectivos que trabajamos en VIH reforzar el trabajo que ya veníamos haciendo, pero además hemos encontrado también muchas limitaciones porque de pronto en el 2012 nos encontramos con dificultades, personas que dejan de tener tratamiento, de que nuevos diagnósticos, como dice Federico Pulido, que no había forma de introducirlos en el sistema sanitario. Y entonces, pues hemos tenido que trabajar todavía más en red de lo que ya lo estábamos haciendo y sobre todo retomar programas que teníamos ya abandonados, como por ejemplo en nuestro caso de GTT, a principios de la década de los 2000 teníamos un programa de reciclado de fármacos que enviábamos a Latinoamérica, porque en aquella época no había acceso, el acceso estaba muy limitado, entonces recogíamos medicamentos por toda España y por valija diplomática los enviábamos a Nueva York. Y allí una organización que se llama Aid for AIDS, Ayuda para el SIDA, los distribuía en países de Latinoamérica donde no había acceso. Pues bien, lo hicimos durante un tiempo, cuando ya empezaron a salir los programas del Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, y ya hubo un acceso más generalizado en Latinoamérica, decidimos interrumpir el programa. ¿Pero qué pasa? Que de pronto en 2012 tuvimos que sacarlo del armario para poder facilitar el acceso a todas esas personas que se estaban quedando sin tratamiento. Venían a España y de pronto traían su medicación y no tenían el acceso garantizado y para que no lo interrumpieran, pues se lo facilitábamos. No queríamos crear un servicio estable ni una farmacia solidaria, sino dar apoyo y ayuda para que no interrumpieran sus tratamientos. Para eso ha sido fundamental, pero fundamental, el trabajo que ya teníamos hecho de red entre todas las organizaciones de España, que nos han nutrido de tratamiento a través de personas individuales, pero también de las propias ONGs, y para que pudiéramos dar salida a estas situaciones. Nos hemos encontrado con muchas limitaciones y muchos obstáculos, porque estas personas venían tomando tratamientos que ya no se toman en España, con lo cual teníamos nosotros pues, un depósito de triplas, de bipleras y tal, pero nos venían con fármacos genéricos, pautas tomando AZT, 3TC, AZT, pues el uso es muy limitado aquí, o tomando cidobudina. Claro, esto nos creaba una gran frustración. Gracias al apoyo en red, gracias a muchas organizaciones que estáis aquí sentadas y que nos hemos podido intercambiar tratamientos, etcétera, etcétera. Gracias a la militancia y a la solidaridad de muchos médicos que han tratado a pacientes con VIH, inmigrantes, por la puerta de atrás, pues hemos podido ir dando salida. Pero esto no es una solución. No es una solución. Entonces, ¿cómo se les ha dado acceso? Pues solidaridad, militancia de los profesionales sanitarios. ¿Cuál es el resultado del proceso? El resultado es muy desigual, porque ha habido 19 modelos diferentes de comunidades autónomas que han aplicado el Real Decreto de una manera diferente, pero a su vez dentro de las comunidades había diferencias entre hospitales en los que el acceso era casi imposible y otros que pues creaban situaciones para facilitar ese acceso. Hasta el día de hoy, a pesar del documento que hizo el Consejo Interterritorial, en que intentaba, por motivos de salud pública, dar salida a esta situación, nos estamos encontrando a día de hoy todavía problemas de que, por ejemplo, la semana pasada en Cataluña, que fue una de las comunidades autónomas que desde el primer momento implementó el acceso, pues la semana pasada se le estaba cobrando a una persona inmigrante en situación administrativa irregular en urgencia, se le estaba cobrando por atenderle y por tratarle una profilaxis posexposición. De manera que se tiene que solucionar de otra manera. Bueno, pues gracias, Juanse, por traernos el testimonio desde las ONGs y un poco la experiencia a pie de calle y al pie del cañón también. Bueno, como sabéis muchos, en marzo de 2013 hay unas declaraciones del Gobierno de Alfonso Alonso, que es ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que rectifican un poco el Real Decreto. Se decide dar atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular en el marco
de la atención primaria. No se les devuelve la tarjeta sanitaria, pero sí, digamos que la vía de acceso dejan de ser las urgencias. Y se toma esta decisión, dicen o justifican, por cuestiones de salud pública, porque es más práctico y para no saturar las urgencias. Como sabéis, todavía desconocemos cómo se va a articular estas declaraciones y cómo se van a llevar a la realidad estas declaraciones del ministro Alonso. ¿Qué es lo que pedimos? Pues pedimos la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes y que se reinstaure la universalización, el acceso universal a la salud en nuestro país para contribuir a la equidad entre las personas, algo que ya teníamos y que pedimos que nos lo devuelvan. Y así lo cuenta Federico Pulido. Yo creo que la lucha es clara, es volver a un sistema nacional de salud, que es el sistema mejor, es el sistema más justo, más democrático y en España más eficiente. Entonces, eso lo teníamos y hay que volver a ello. La justificación que hacen muchas veces, no, es que en otros países no tienen derecho. Bueno, pero es que en otros países están peor, es que en algo tenemos las cosas hechas de la mejor manera posible. A ver, a mí en el fondo me produce mucha frustración que en foros como este y en una intervención como esta, en una presentación como esta, no esté representado aquí el Ministerio de Sanidad, que realmente es quien tendría que tomar nota de lo que estamos diciendo. Si España se quiere comprometer al objetivo del 90-90-90 de ONU-SIDA, que todos conoceréis y todas conoceréis, es absolutamente necesario reducir todas estas barreras que dificultan el acceso, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento a todas estas personas inmigrantes en situación administrativa irregular. Y no solo a las personas inmigrantes, sino a cualquier otra población clave de la que nuestros compañeros y compañeras van a hablar a continuación. Por lo tanto, es absolutamente necesario volver a la situación inicial y de tener una sanidad universal y gratuita tal como era anteriormente. Bueno, y queríamos agradeceros de nuevo vuestra atención, que hayáis venido a pesar de las horas, que lo agradecemos muchísimo. Y nos gustaría cerrar con esta cita que proviene del Museo de la Inmigración de Ellis Island en Nueva York y que es de un inmigrante que llegó a América a principios del siglo pasado. Vinimos a Nueva York porque nos dijeron que las calles estaban pavimentadas de oro. Nada más desembarcar nos dimos cuenta de tres cosas. La primera, que las calles no estaban pavimentadas de oro. La segunda, que las calles ni siquiera estaban pavimentadas. Y la tercera, que nos iba a tocar pavimentarlas a nosotros. Creemos que resume muy bien qué es ser inmigrante. Muchas gracias.